Muy buenas noches, tengan todos los hermanos, los amigos que ya están conectados, que nos honran con su presencia, con su visita y con su audiencia noche a noche, día tras día. Y entonces le decimos al Señor: Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Toma el control de nuestras vidas, de la parte técnica. Señor, ilumínanos y enséñanos, y que esta verdad que hoy vamos a exponer sea de una gran bendición para todos nosotros. En el dulce nombre de Jesús, amén. Saludamos a todos esos hermanos preciosos que en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, nos están sintonizando, en Valledupar, en Riohacha, en Santa Marta, en la ciudad de Panamá y en algunos otros lugares que a veces no tenemos idea. El tema de hoy es la reforma religiosa ante una sociedad moderna, y la podíamos traducir como transgresión, como si esta fuese una transgresión. Así que este es el tema, y papel y lápiz, tenga ya ahí a mano papel y lápiz, porque hoy vamos a hacer un estudio profundo de las realidades sociales de la iglesia y cuál es el papel de la iglesia ante estos embates de cambios evolutivos en el comportamiento social y psicológico de la humanidad. Y con el advenimiento de la sociedad moderna, muchos han sido los sociólogos y por extensión los teóricos sociales que han subrayado como el fin de la religión. Se ha trazado, y ese es el objetivo, movimientos sociales y políticos. Se está intentando encontrarle el fin a la religión como tal. Y que se acabe la religión como manera de explicarse en el mundo, y que debemos reformar la forma como se explica la religión en el mundo, y de encontrar el sentido a la existencia humana. Entonces la religión tiene que retroceder. En vez de evolucionar, tiene que retroceder en los conceptos que ha manejado hasta ahora de la existencia humana. Y el proceso, esta ola posmoderna de lucha de clase, lucha de economía, lucha de pensamiento, se llama el desencantamiento del mundo, y que ya se ha iniciado, pero que la iglesia está dormida y no ha entendido de que a través de todos los medios, a través de carácter inclusive legal, se viene bombardeando el concepto de las reformas religiosas, y especialmente la secularización de la religión como tal. Y cada día nos comprimen para que la iglesia, a través de la iglesia católica, la principal, el camino que están utilizando es la iglesia católica y al Papa como el líder mundial religioso, que si el Papa acepta estas condiciones y estas transgresiones a las leyes naturales que Dios ha establecido, entonces las siguientes religiones tienen que seguir el camino que está marcando el líder religioso, como es el líder religioso católico. Y vemos entonces que el mundo entero comienza a debatir, y se trata de encontrar un sentido a la existencia humana. Y en ese proceso de lo que ellos han llamado el desencantamiento del mundo, Max Weber es uno de los pensadores más influyentes de los últimos tiempos, y él asegura, dice: las antiguas, abro comillas, esto lo dice Max Weber, las antiguas profecías judaicas, y que apoyando el pensamiento científico heleno, rechazó con superstición, mire cómo llama, lo dice, rechazó con superstición y sacrilegio la búsqueda de todo medio mágico para la salvación. Entonces llama que cuando la iglesia habla de que la salvación viene de Jesucristo y de Dios, ellos lo llaman como un acto mágico sacrílego,
en contra de las verdades y de las realidades sociales contemporáneas. Y entonces llaman vetusta y anticuada la enseñanza y la predicación de la iglesia. Y entonces toda la doctrina y la Biblia para ellos ha pasado de moda y está muy próxima la muerte de la religión. Y entonces culmina todo este movimiento, desea culminar con la génesis de una sociedad moderna en la que la religión pierde el centro trascendental legitimador que ocupaba en las sociedades premodernistas y se desplaza hacia la periferia con un discurso más, entre otros. Hablar de religión, hablar de Dios es un discurso más, un discurso sin importancia que perdió toda actualidad. Cuando se habla de religión, cuando se habla de Dios o cuando se habla de predicar las enseñanzas, las doctrinas y las leyes, se habla entonces de que eso perdió actualidad y que es un discurso más que, bueno, como dice alguien, que hay loco para todos, y entonces una de estas corrientes dice que ya esto ha pasado en el verdadero pensamiento humano. Y aunque no veamos abiertamente a través de los colegios, a través de las primarias, a través aún del kindergarten, aún de allí de los inicios de la educación, comienza la transgresión a tomar un auge, y la transgresión comienza entonces a tomar una dimensión diferente y un concepto totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice. El concepto de transgresión ahora es cambiado y modificado, y entonces eso termina influenciando en la conducta humana. Frente a la cosmovisión, dice, frente a la cosmovisión centrada de la sociedad posmoderna y fundada sobre el privilegio de la trascendencia religiosa y sobre su potencial en cohesionar y legitimar la unidad de la sociedad. Y entonces se habla de sociedades modernas y donde desaparece la tutela religiosa y adquiere un protagonismo fundamental lo social, que a la vez hace que el concepto religioso se vaya fragmentando de la cosmovisión importante, y entonces nace un nuevo concepto que es el pluralismo. El pluralismo es lo fundamental en esta sociedad y en este concepto posmodernista que enfrenta. En un tiempo fue el humanismo y trató casi de salir el socialismo, pero todo esto ha sido revaluado y ahora tenemos el pluralismo. Y entonces este discurso del pluralismo abarca las esferas de la economía, la política, de la religión y todos los aspectos de la vida social, de la vida diaria, de la vida cotidiana, y es afectado entonces a través de este concepto del pluralismo, es afectado nuestra actividad social, nuestras actividades diarias. Y ahora se mete en un mar inmenso y entramos en un marco histórico secular, y todos ellos son portadores de lógicas y de símbolos autónomos, de símbolos autónomos que son irreductibles entre sí. Este proceso, como dije antes, se conoce como la secularización de la religión, y tiene un efecto que ellos han llamado el efecto del desencantamiento del mundo. Y entonces surge un nuevo movimiento que cada día adquiere mayor fuerzas,
no solo en los partidos políticos, sino en las instituciones escolares, en las instituciones gubernamentales, y termina afectando la escolaridad y termina afectando la educación de los jóvenes y de los niños. Y entonces tenemos ante nosotros una comunidad sociológica que trata y imprime o marca un foco de debate permanente en el que lo general ha primado, así han generalizado y han entonces primado con la tesis de que paulatinamente la religiosidad, las leyes de Dios van perdiendo la influencia. La experiencia religiosa va perdiendo la influencia en los movimientos sociales y en la actividad cotidiana de los seres humanos. Entonces, la experiencia religiosa tiene que desaparecer según estas corrientes de la sociedad moderna. Y en concreto, uno de los fundadores de la ciencia sociológica, Augusto Comte, afirma esta percepción y dice: la religión del mundo corresponde a un momento evolutivo de la humanidad ya superado. Él dice que la religión y el concepto religioso en estos tiempos posmodernos ya ha sido superado, y que otros conceptos que vienen emigrando, que vienen dándose a conocer y polulan por el mundo entero, han superado los conceptos religiosos, y que en la actualidad tiene que ser sustituido el concepto religioso por la comprensión científica de la vida social. Y entonces surge este movimiento donde afirman la muerte de la religión como la influencia, como la directriz, como el consejo sabio que orienta el camino de los seres humanos. Esta tesis es defendida por la ONU, por los medios de comunicación y los estados, y se ha institucionalizado como moneda común del pensamiento occidental bajo la bandera, como un sofisma de distracción, y toman ahora la bandera de defender los derechos de los grupos minoritarios como los LGTB, los indígenas, los afroamericanos, etc. Y por eso ustedes en esto que ellos llaman minga, en estas protestas que cada día se predica la protesta, el caos, y los estados tienen que acomodarse a la protesta y tumban y transforman algunos estados, algunos gobiernos son desestabilizados a través de la protesta, y hay el llamado público a protestar, a salir a las calles y desestabilizar un país. Y por eso usted ve que enarboran siempre hay la presencia en esta minga, en estas protestas, en estas caminatas, una bandera de cuadritos. No sé si usted ha caído en cuenta que hay una bandera de cuadritos, porque eso simboliza el pluralismo, y por eso los estados dicen ahora: en este estado todos cabemos, en este estado hay cabida para todos. El nuevo presidente de los Estados Unidos, el primer día del discurso, dijo: en este estado cabemos todos, hay oportunidades para todos, pero no se refiere a la oportunidad, sino a la oportunidad de la transformación social del pensamiento, y donde se excluye, ellos hablan de la inclusión, donde excluyen los principios religiosos, porque ellos argumentan que los principios religiosos son excluyentes y que se necesita un pensamiento evolutivo en el pensamiento humano que se llama el pensamiento incluyente. Alabado y bendecido sea el poderoso nombre del Señor. Entonces vemos que hay una constante agresión, y el concepto de la transgresión
eh, ha sido modificado, y entonces se exige a grito la reforma de la religión y que se tiene que adaptar a una sociedad moderna, y que la palabra transgresión tiene un significado diferente a lo que la palabra de Dios ha enseñado. Las transgresiones, entonces, dicen ellos que tienen un tiempo y un espacio, y dentro de ese tiempo y ese espacio es que se debe juzgar. La transgresión ahora, en este concepto de la sociedad moderna, en este concepto de esta ola que se llama la secularización de la religión y el desencantamiento del mundo, tiene estos dos nombres: secularización de la religión y el desencantamiento del mundo. Entonces surge ahora un nuevo concepto de la transgresión, y entonces para ellos la transgresión sí significa violar, infringir algo o superar algo. La palabra entonces está relacionada con el acto o efecto de exceder las normas o condiciones predeterminadas y establecer, romper el establecimiento de los límites para hacer algo, como violar las leyes estatales o las leyes de Dios. Entonces ya ahora transgredir las leyes estatales de los gobiernos legalmente constituidos ya no tienen una significancia ni una relevancia, mucho menos las leyes de Dios. El significado de transgresión se puede utilizar en diferentes sentidos, ya que cuando hablamos de un concepto de transgresión, ya no tiene que ver los principios religiosos ni los principios de Dios, sino que se le ha dado ahora un nuevo concepto. Y entonces vemos los países cuando están delimitando sus límites marinos y las aguas del mar allí. Por ejemplo, Colombia tiene un problema con Nicaragua y con Honduras, y entonces no han podido delimitar, y entonces tienen que entrar otras entidades de carácter mundial a ser intermediarios para tomar cartas en el asunto. Y oímos con frecuencia que es que transgredieron los límites, tal país transgredió el límite marino. Y también se habla de la transgresión en el ámbito ético y filosófico. Entonces se están violando las normas establecidas, y pareciera de que se está sacudiendo la humanidad, y esto lo están logrando a través de la educación. Y los cambios del concepto de la transgresión comienzan a influenciar desde el bebecito, desde el niño que entra al kindergarten, que entra a los primeros estudios de su vida escolar. Y entonces vemos que hay la imposición de cartillas y de los movimientos estos, y la cuestión de géneros, esta doctrina de género comienza a ser una realidad, y que día a día, aunque nosotros votamos y aunque hicimos caminatas también como ellos, y que por leyes declararon nulo lo que nosotros habíamos votado, el plebiscito lo declararon nulo, porque ellos tienen el poder, ellos tienen apoyado por la ONU y por algunos gobiernos y por el tercer estado, que es la comunicación. El tercer poder es la comunicación. Entonces se ha cambiado todo el concepto de transgresión, y este significado nuevo se puede utilizar en diferentes sentidos. Entonces ellos le han dado al concepto de transgresión diferentes sentidos, ya que cuando hablamos de una concepción geográfica, como dije, o de los problemas éticos, ya no tiene nada que ver la religión. Entonces el tema de las transgresiones es un tema difícil por sus dimensiones tan grandes que van tomando. Y el concepto ahora, un transgresor se llama héroe o mártir o revolucionario. Y vemos entonces a estos jóvenes que en las mingas y en las protestas rompen vidrio. La policía no puede disparar, ni la policía puede utilizar la fuerza, porque estamos presionando este nuevo concepto de lo social, donde debe haber un respeto por la libertad de expresión y la libertad
de transgredir las leyes legalmente establecidas. Entonces un transgresor, como dije, puede ser un héroe, un mártir, se convierte en un revolucionario, se convierte en un hombre de empresa, se convierte en un emprendedor, un innovador, un inventor y hasta un científico. Y la transgresión tiene unos espacios muy difíciles y muy disímiles. Se convierte entonces por sus dimensiones en algo muy difícil de comprender y de normalizar. Y entonces vemos con aplauso que se rompen los límites establecidos en la moda. Ya no hay límite en la moda, tanto para hombre como para mujer. Si a mí me diera la gana mañana salir con ropa de mujer, nadie, porque yo soy un nuevo transgresor de las normas establecidas y yo puedo utilizar un arete, un piercing, lo que a mí se me venga en gana. Y eso ya la ley no me puede señalar, ni la ley social ni la ley religiosa me puede señalar, porque yo tengo la libertad de expresión. Entonces, las normas y las transgresiones han sido dos aspectos en el comportamiento de las sociedades humanas que existen paralelas, las dos existen. Cuando se habla de la norma, se habla enseguida de la transgresión. La norma se hizo y a la vez también nace la transgresión. En mi pueblo había un dicho muy fácil que se decía que echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que esta gente está tratando de que esos conceptos de la teoría social sean modificados y que la transgresión tiene todas se tienen que ventilar dentro de un tiempo, de un espacio, y allí en ese tiempo y ese espacio es donde las normas se tienen que juzgar. Cuando el comportamiento humano se sale de los límites, en ese momento se transgrede un orden y se crea otro. Por eso desde la ONU siempre se viene predicando que se debe existir un nuevo orden mundial. Y cuando se habla de un nuevo orden mundial, no solo se tiene que ver con la política, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con lo social, tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con las prácticas religiosas y las prácticas morales. Lo que antes se llamaba bueno ahora se llama malo, y lo que antes se llamaba malo ahora se llama bueno. Y entonces viene la presión para que se cambien las leyes, se acepte el divorcio, se acepte el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se acepte el aborto, que no sea penalizable el aborto en ninguna de sus condiciones, y que vemos que estos nuevos órdenes mundiales que están surgiendo terminan contaminando la moral y se pone como un mal ejemplo y se rompen los esquemas, especialmente los esquemas religiosos. Pero la Biblia trae una definición abierta de lo que es la transgresión, y vamos a mirar entonces lo que son los significados de la transgresión. El significado de transgresión en la Biblia, aunque parezca complicado, como han dicho los científicos sociales, los psicólogos sociales de estos tiempos, dice que es muy difícil definir el concepto de transgresión. En la Biblia no, en la Biblia no es así, sino que lo que ha sucedido que algunas malas traducciones han traído o han generado una cierta confusión de la interpretación de los textos, pero vamos a mirar que la palabra de Dios es clara y trae una definición de lo que es lo que son el significado verdadero de la transgresión. En el Antiguo Testamento los términos originales usados son pishá o pashá. Pishá o pashá. Tengo que decirle a los judíos que me perdonen mi pronunciación del hebreo, sino yo no estoy interesado en hablar hebreo, sino que estoy interesado en la significancia de cada palabra. Entonces,
Estos dos, estos dos términos usados en el Antiguo como Peshá y Pashá, en el Nuevo Testamento fueron reemplazados por la palabra griega paráctoma. Fueron reemplazados por el griego paráctoma. Todos ellos, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se traducen como transgresión o rebelión. Mire cómo es la palabra clara. Se traduce como transgresión o rebelión. Aunque se reemplazó a algunas traducciones muy antiquísimas, esta palabra también se traducía como crimen. Pero en los estudiosos nuevos, en la lingüística religiosa nueva o la lingüística bíblica, no religiosa, quitemos esa cosa de la religión que esta gente quiere destruir, es la palabra religión. En el estudio lingüístico bíblico, la palabra pashá o paráctoma significa simplemente transgresión o rebelión. En cualquier caso, el significado de transgresión en la Biblia siempre se usa cuando las personas violan la confianza de los demás. Cada vez que violan la confianza de nosotros o de Dios, es una transgresión. En ese sentido bíblico, ese es el verdadero sentido bíblico. Siempre que se hable de transgresión, se va a hablar de personas que violaron la confianza de los demás. En el Antiguo Testamento la palabra peshá y el verbo pashá es verbo, se usa 93 veces en el texto original para describir la traición dentro de una relación, sea de cualquier tipo, el tipo que sea. Y no solo de traición amorosa, porque a veces cuando se habla de traición, inconscientemente nosotros la identificamos como traición amorosa. Pero hay un ejemplo, y lo voy a compartir, en segunda carta de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice claramente que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló, Pashá, contra Israel. Lo que está diciendo, la palabra lo que está enseñando es que cuando se murió Acab, acá había hecho un pacto de no agresión con Moab, pero cuando acá muere, Moab interpreta que ya el pacto cesa y entonces se revela y transgrede. Hay una transgresión. En nuestro idioma sería traducido así: Moab no solo se rebeló, sino que fue un transgresor de los pactos que había hecho contra Israel. Para darle un poco más el sentido, lo que la palabra del hebreo bíblico, de la interpretación correcta bíblica, lo que está diciendo este pasaje es que hubo un rompimiento de la confianza de los israelitas con Moab. Ya no había confiabilidad porque Moab era un transgresor de los pactos que había hecho con Acab. Otro uso de estas palabras en el original se refiere a robo. Y vamos a mirarlo allí en el libro de Génesis. Transgresión también es robo. Cuando alguien te roba, ha transgredido tu confianza. Mi hermano carnal se llama Nicolás Manota, constantemente está cambiando de empleado porque transgreden su confianza. En otras palabras, le roban. Génesis 31:36 dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión, peshá, es la mía? ¿Cuál es mi pecado, catá, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? El tío de Jacob, que se llamaba Labán, comienza a buscar en todas las pertenencias de su sobrino y no encuentra nada. Unas figuritas
A Jacob se le habían perdido unas figuritas que ellos adoraban, y él pensaba que como Jacob tenía una idea diferente, tenía otro espíritu de adoración. Jacob adoraba al verdadero Dios. Labán era sacerdote de una idolatría y adoraban unas figuritas. Y cuando él entonces busca en las pertenencias de Jacob, no consigue nada, porque era su propia hija, la mujer de Jacob era la que los tenía guardados y la que los tenía. Por eso Jacob se molesta con su tío y le grita: ¿cuál es mi pechá? O sea, ¿cuál es mi transgresión? ¿Cómo fue que violé tu confianza? En el Nuevo Testamento, la Biblia cambia los términos pechá y pasá y lo reemplaza por paráctoma, como dije ahorita, paráctoma. Y entonces vemos que el apóstol Pablo se refiere a los rompedores de confianza de la siguiente manera. Romanos 5:15 dice: pero el don, o el regalo de Dios, no fue como la transgresión o la paráctoma, porque si por la transgresión o la paráctoma de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo es que por el pecado de Adán, que es uno, y vino la muerte a todos, por la muerte de uno vino la salvación a todos, a los muchos. Entonces ahí se tiene que Adán violó la confianza de Dios y rompió con esa confianza que Dios había depositado sobre Adán como el príncipe, como el gobernador de la naturaleza creada sobre la tierra. Entonces mire cómo la palabra de Dios sí explica y el concepto de transgresión en un concepto diferente a lo que este mundo psicológico, social le está dando la interpretación para violar las leyes establecidas por Dios. Pero la iglesia contemporánea, ya estoy terminando, gracias al Señor, la iglesia contemporánea necesita tomar una posición. La iglesia contemporánea necesita tomar posición en contra de estos movimientos de la secularización de la iglesia, de la reforma, de estas cosas que quieren reformar las doctrinas cristianas. Y entonces están permeando las iglesias por dentro, y donde están saliendo los pseudos eruditos diciendo de que la iglesia tiene que ser reformada, que el concepto es antiquísimo, que el concepto bíblico, pero el Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y cualquiera que quiera cambiarle una J o una I se llamará transgresor delante de la presencia de Dios. Entonces, nosotros como verdaderos creyentes estamos llamados a tomar una posición ante estos embates, ante estos movimientos que día a día, a través de la televisión, a través de las leyes, a través de la educación, aún nuestros hijos se van a terminar convirtiendo en enemigos porque no van a aceptar las leyes. Los niños no van a terminar aceptando los límites impuestos por Dios. Por eso que la palabra dijo: educa bien al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte. Oh, qué tremendo esto, hermano. Y entonces tenemos una lucha permanente, y eso es lo que el Señor nos está llamando. Nos está llamando a que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La iglesia contemporánea tiene unos deberes, y nosotros debemos pelear por la sana doctrina, como Pablo le encarga a Tito y dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1.
Y Judas expresa un sentido de urgencia para guardar la fe. Judas está clamando y dice, hay una urgencia para que usted guarde la fe. Y Judas dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Judas está siendo claro y dice, pelee la buena batalla de la fe. Combata ardientemente por la defensa de los principios de la fe. Esa fe que fue una vez dada a los santos. Usted lo puede corroborar ahí en Judas 1:3. La sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Por eso siempre hablamos de la renovación del espíritu del entendimiento, porque lo que pensamos, lo que creemos, termina afectando a las cosas que hacemos. Nosotros somos producto de los pensamientos que salen del corazón. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, ¿de dónde salen los malos pensamientos que afectan el comportamiento humano? Del corazón. El comportamiento es una extensión del corazón. Los pensamientos albergados, la doctrina y los conceptos albergados en el corazón terminan convirtiéndose en comportamiento. Y existe una correlación directa entre lo que pensamos con lo que actuamos. Siempre va a estar afectado lo que hacemos con lo que pensamos. Y le voy a poner un ejemplo. En un puente, en la orilla, en el borde, en el barandal del puente hay dos personas. Uno está tratando de decirle al otro y lo está convenciendo que si se tiran pueden volar como las aves. Y le dice, ya nosotros los seres humanos hemos evolucionado de tal manera que si tú te tiras ahora de este puente puedes salir volando como las aves. Pero el otro está firmemente convencido de que eso no es verdad. Y llegó el momento de tirarse. ¿Quién cree que se tiró primero? Pues el que tenía el concepto de que él era como una ave y podía volar. El otro no. Uno se mató y el otro quedó vivo. ¿Y sabe qué? Por el concepto que albergaba en su corazón. Así como ese ejemplo que le acabo de poner, hay personas que tratarán de convencerte de que tú actúes con el libre albedrío y que no tengas en cuenta a Dios. Que eso es lo que quiere estos transgresores y esta gente que quiere secularizar a la religión, que quiere secularizar el concepto de la iglesia. Claro que va a ser diferente, el comportamiento humano de cada persona va a ser diferente porque somos pensamientos diferentes. A pesar de que nosotros éramos 5 hermanos, como la mano, mi mamá siempre nos decía, ustedes son diferentes como los dedos, porque los dedos de la mano, a pesar que pertenecen a una misma familia, pertenecen a una misma mano, son diferentes. Nosotros éramos 5 hermanos, pero cada uno se comportaba diferente, porque cada uno tenía su propio pensamiento. Eran entidades, eran entes diferentes. Cada uno de mis hermanos son, porque todos están vivos, entes diferentes porque piensan diferente. Oh, doy la gloria a Dios. No me puedo desligar de las enseñanzas de mi madre y de mi padre, que tuvieron muchos impactos y tuvieron mucha influencia en lo que hoy somos. De la misma manera, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal. Hay gente que dice, se viene predicando que Adán y Eva es un invento, que Adán no pecó, que el diablo no existe, que el diablo somos nosotros mismos y que el infierno está aquí en la tierra y que no hay ningún pago de pecado, que eso olvídese del cuento, que aquí mismo se paga lo malo que uno hace. La Biblia nos dice eso. Y le he escuchado a algunos evangélicos decir eso. No, aquí mismo se paga. No, déjese de eso. La Biblia dice que viene un juicio. Las naciones enteras serán juzgadas. Y los seres individuales y todos los libros que hay en el cielo serán abiertos. Especialmente el libro de la vida. Y el libro de la muerte.
Y usted tiene que estar borrado del libro de la muerte y anotado en el libro de la vida. Eso lo predicamos siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces va a haber en esta sociedad emergente, en estos conceptos emergentes, va a aparecer alguien que no cree en el bien y el mal, porque no existe, para él no existe. Y entonces naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que sí cree que existen morales y existen las leyes de Dios, y que violar esas leyes se llama transgresión, y que la transgresión en la Biblia sí está bien definida. En la Biblia, como ya lo hemos visto, y que tiene un concepto de rebelión. Entonces, mire, en la Biblia hay unos conceptos bien definidos. La transgresión tiene unos conceptos bien definidos. Y entonces la rebelión, oiga bien, la rebelión, el asesinato, la mentira, el comercio de personas o la trata de blancas, y así sucesivamente. Hay una lista que la palabra de Dios dice: y de tales cosas, los que practican estas cosas que yo amonesto hoy, no entran en el reino de los cielos. Y dice: y para cuando se oponga, dice la palabra, oh aleluya, y dice: y para cuando se opongan a la sana doctrina. Nosotros tenemos que estar preparados con lo que dice la Biblia, para poder debatir, para poder contender en contra de estas doctrinas que están permeando el concepto doctrinal de la iglesia. La sana doctrina sufre de muchos combates, y nosotros tenemos que estar preparados cuando venga la oposición a la sana doctrina. En otras palabras, la verdadera enseñanza promueve la justicia. El pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Si usted está escribiendo, escriba esto: el pecado florece cuando se oponen a la sana doctrina. Y entonces la Biblia dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Porque estos son falsos profetas, y lo que están predicando las reformas en la iglesia. Yo vengo hablando de la reforma del modo, mas no del fondo. La doctrina de Dios nunca será transformada. El cielo y tierra pasarán, y los que le cambian siquiera la J o una coma a la Biblia cometen pecado, cometen transgresión contra Dios. Entonces el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice que por el mundo están polulando estas enseñanzas y estos falsos profetas, y dice que hay cizaña entre el trigo y lobos en medio de las ovejas. Dentro de las iglesias, dentro de la sana doctrina también emerge. Ya por ahí tengo una prédica sobre la cizaña, por ahí búsquela en el canal de YouTube, que hay una abiertamente está la cizaña creciendo en medio de la iglesia, y los lobos también en medio de las ovejas. Oh aleluya. Así que eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 13 verso 25 y Hechos 20, 29. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber qué es y cuál es la verdad. En una cierta ocasión nos dieron unos billetes falsos, y fuimos juntamente con mi madre, con mi mamá. Yo fui a acompañarla al Banco de la República, y nos causó que el muchacho miró el billete así y dijo: sí, ciertamente este es falso, tenga, este es un billete verdadero. Y yo le dije: ¿cómo supiste? No lo metiste ni en la máquina, porque hay unas personas que para determinar que hay un billete falso lo meten en una máquina. Y él me dijo: no, nosotros estamos entrenados y conocemos perfectamente el billete bueno. Y cuando hay un billete malo, aflora. Y me decía: tú colocas varios billetes buenos con uno malo, metes uno malo dentro de los billetes buenos, y el mismo ojo te va a detectar, el ojo naturalmente va a detectar cuál es el billete que está malo. Así, la falsa doctrina, usted tiene que estar preparado para saber cuál es la verdadera doctrina, cuál es la sana doctrina. Y cuando vengan esta serie de aberraciones, de la transformación de la doctrina, la permeabilidad de la secularización de la religión y de la doctrina verdadera, usted va a darse cuenta cuál es
la verdad de la mentira. El final de la sana doctrina es la vida, hermano. Por eso que guardar la sana doctrina es guardar la vida. Dice 1 de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es cuestión de vida o muerte. Nosotros que tenemos que pelear por la sana doctrina. Tenemos que enseñar y predicar la sana doctrina, porque no solo está en juego la salvación del que nos escucha, sino la salvación nuestra. Por eso dije que al final la sana doctrina significa vida. Por el contrario, el final de la falsa doctrina es la destrucción, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oh, gloria a Dios. La Biblia es clara, hermano. La Biblia enseña, aleluya, lo que tenemos que hacer. Mire, entonces dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En las iglesias se han metido mucha gente, y que líderes y que no sé qué, y que pastores, y ahora hay pastores en todas las esquinas. Hay iglesias emergiendo, iglesias que se llaman de garaje por todos lados, todo el mundo predica, pero qué barbaridades, sin ningún estudio, sin ningún conocimiento doctrinal, sin nadie que los respalde ni que los envíe. Entonces dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos tipos destruyen la gracia de Dios y la corrompen y la vuelven libertinaje, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Estas religiones, estas pseudo religiones cristianas, estos pseudo movimientos cristianos, una de las señales es que niegan al Padre o niegan al Hijo. Y hay que tener cuidado, hermano, porque aún dentro de las iglesias evangélicas se está predicando cosas extrañas. Se está predicando otro evangelio. Téngalo por anatema, dijo Pablo. Cambiar el mensaje de la gracia de Dios es hacer algo pecaminoso, y la condena de tal acción es grave. Predicar otro evangelio, Gálatas 1:6-9 dice que en realidad no es evangelio para nada. Esto no es ningún evangelio, no es nada. Eso no es evangelio ni es nada. Y dice entonces Gálatas 1:6-9, dice: para que tú no caigas bajo maldición. Porque los que escuchan estas doctrinas extrañas, esta doctrina posmodernista, vienen y que hay que cambiar la doctrina religiosa, y que hay que cambiar la doctrina de Dios porque pasó de moda. Tenga cuidado con esos grupos, hermano. Tenga cuidado con esa predicación, porque usted puede caer en maldición, puede caer en anatema. Y anime a otros creyentes. Usted tiene que animar a otros creyentes para que el amor por la palabra de Dios les traiga mucha paz. El Salmo 119-165 dice de que la verdadera palabra, el verdadero compartir de los mensajes de la palabra de Dios, la verdadera doctrina, trae que mucha paz. Y los que anuncian la paz, los que publican la salvación, son realmente hermosos. Isaías 52:7. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oh, gloria a Dios. Ya estamos terminando, amados hermanos. ¿Y cuál es el deber de un pastor? Un pastor, mire lo que dice la Biblia: un pastor debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Tito 1:9. Esta es la labor del verdadero pastor. El pastor debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen, porque dentro de la iglesia hay muchos contradictores. Hay mucha gente que quiere contradecir la sana doctrina, y hay gente que le escucha, y entonces se convierten en falsos líderes.
destruyendo causando división por dentro. La palabra es sabia, la palabra trae sabiduría. Y el Proverbio 22-28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mira lo que dice Proverbios 22-28. ¡Qué sabiduría! Esto es la sabiduría de lo alto. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Nosotros tenemos padres espirituales. Ahí hemos presentado en estos días, tuvimos la oportunidad de invitar al pastor Luis Herrera, uno de mis primeros padres espirituales. Y entonces yo intento rendirle un homenaje a todos esos pastores que en realidad nos enseñaron la sana doctrina. La sana doctrina debemos preservarla intacta. La sana doctrina debemos preservarla intacta, que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad de Cristo. Nunca nos debemos alejar de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Vemos este corto video y regresamos para la oración final. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos: después de la muerte del rey Acab, Moab pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pasha contra alguien, sino que pasha con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita: ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo: estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós. Él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios.
Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es. Y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Alabado sea Dios Todopoderoso. Padre que estás en gloria y majestad, te pedimos que esta noche bendiga nuestras vidas, coloques un escudo protector y que la iglesia, especialmente nuestros pastores, comiencen a pelear la buena batalla por la sana doctrina. Guíanos y enséñanos y protégenos de estas cantidades, de estos embates, de estas explosiones religiosas, doctrinales y de estas series de teorías y de tesis que quieren destruir y que quieren secularizar la religión y la iglesia. Padre, bendícenos y guárdanos, manténnos fiel a tu palabra, manténnos fiel a tus estatutos, manténnos fiel a tus enseñanzas y que la iglesia cristiana cuadrangular se convierta en una verdadera familia. Y usted, amigo, que nos ha escuchado y le ha gustado esta enseñanza, pues le invitamos a que reciba a Jesús como su Salvador, como su Señor. Simplemente tiene que decir: Señor Jesús, yo me acojo a tu sacrificio, pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, guárdame de todas esas transgresiones y las transgresiones que yo he hecho en esta vida, límpiala, lávala y hazme apto para ser un servidor y un usuario del reino de los cielos. En el dulce nombre de Jesús, amén. Si usted lo ha hecho así, comuníquese con nosotros, aleluya. Allí creo que van a aparecer los lugares donde usted se puede comunicar. Suscríbase a nuestro canal, ya tenemos 109 suscriptores. La 109 fue nuestra hermana Cindy, hermana de Javier, de Javier Espitia, Cindy Espitia, y se puede comunicar a nosotros con el WhatsApp, al Telegram. Ya tenemos un grupo de Telegram, al WhatsApp 311-859-1364. Sigue escribiéndonos allí, aleluya, porque la gloria de Dios está a disposición, o a iccelosedros@gmail.com. Bendita sea la gloria de nuestro Dios, que la paz y la bendición de Dios sea sobre todos ustedes, y como decimos siempre, un gran saludo de su pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y de su servidor, quien les invita a que estén atentos a una nueva enseñanza. Y como decimos siempre, hermanos, hasta pronto, nos vemos pronto, que Dios les bendiga.